Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Quedan exactamente 11 horas para que se cierre la capilla ardiente del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Es el tiempo que van a tener los fieles para seguir desfilando ante el féretro del pontífice para darle su último adiós. Una capilla ardiente que no ha cerrado prácticamente en toda la noche, solamente unos minutos, no ha llegado ni a una hora para poder adecuarla de nuevo para la avalancha de fieles que ahora mismo, desde el punto en el que nos encontramos, en la plaza de San Pedro, llega desde todos los puntos y todas las bocacalles de esta plaza. Al principio de la mañana era solo a través de un lateral, pero ante la gran multitud que está congregada en los alrededores del Vaticano, han ido abriendo otras colas, otras vías para poder acceder a esta plaza, al Vaticano, y ahora mismo es una multitud de personas la que se está agolpando en torno al Vaticano para poder acceder a la capilla ardiente del Papa Francisco. En cuanto se abre una de estas vías, en cuanto se retira una de estas vallas, hay auténticas carreras de los fieles y de los curiosos que quieren llegar los primeros y cuanto antes a situarse bien para poder acceder al interior de la basílica, por donde siguen desfilando de manera incansable, sin parar. Durante toda la noche, haya sido la hora que haya sido, ha habido fieles en el interior de la basílica despidiéndose del Papa Francisco. Ahora mismo en el interior sigue nuestra compañera corresponsal de la cadena SER en Roma, Marina García. Cuéntanos cómo están las cosas ahí dentro, porque aquí fuera hay una auténtica multitud. Así es, Ángeles, pues aquí igual. Ahora a las 8 empezará una misa por el pontífice y de hecho algunas de las personas que pasan por aquí aprovechan para quedarse en un área habilitada de la basílica y poder rezar y seguir la misa. El flujo es incesante y además aquí encuentro personas de todas las edades que han querido despedir al Papa Francisco. Pero, sobre todo, se perfila de alguna forma la imagen de la que es ya la Iglesia del futuro. De hecho, me he encontrado con varias religiosas, una de la India y otra de Indonesia. Quindi lei della India? Sì. Di dove della India? Kerala. ¿Y lei di Indonesia? Indonesia, de Flores. Y vivo Dos lugares donde, a diferencia de Europa, crece el número de creyentes. De hecho, recordemos que el Papa ha ido construyendo a lo largo de estos años el cónclave más diverso de la historia y ha incluido representación del sur global. A ellas les ha conmovido ver la humildad del pontífice que se refleja en este féretro que ha elegido tan simple. Diciamo la realtà come si chiama, come la tomba, la bara è semplicissima, la bara di legno non è come gli altri papi, questa che mi fa veramente commosso. Esta monja de Indonesia que habla me ha querido presentar también a algunas compañeras más de congregación. Venían incluso de Timor Oriental. Di dove? Della India. India? Originale India, due Indie e una da Timor-Leste. Timor-Leste. Sì. Uno de los últimos viajes del Papa Francisco que quiso estar allí este pasado verano, el país con más católicos de toda Asia, a más de 12.000 kilómetros de esta Basílica de San Pedro. En otro punto, gracias Marina, en otro punto de esta plaza, en una de las vías que da acceso, en una de las bocacalles que desemboca aquí en la plaza de San Pedro, está otro de los enviados especiales de la SER, aquí en el Vaticano. Pablo Morán, desde donde tú estás, ¿cuál es la perspectiva? Hola Ángeles, buenos días. Como indicabas, este has dejado de ser el único punto de acceso a la Basílica de San Pedro, pero sigue siendo sin duda el más concurrido. No se ve el final de la cola en esta vía di Porta Angelica, aunque la organización está redirigiendo la masa a otros controles. De nuevo hoy se mezclan los turistas y los fieles por aquí. Entre estos últimos, muchos que tenían previsto su visita a Roma por el año jubilar y se han encontrado con todo esto. Cada uno está demostrando su fervor a su manera. Este grupo procedente de Paraguay se acaba de gastar 200 eurazos en rosarios. Entonces él fue realmente un testimonio de lo que debería ser seguir a Cristo, la humildad de estar cerca de los más pobres y realmente un ejemplo. No hay muchos líderes políticos que podrían decir que tienen el respeto y la admiración de tanta gente, católicos y no católicos.
Hoy se nota mucho más la presencia por los alrededores de esta plaza de los servicios médicos y una organización que parece mucho más fluida de la que hemos visto en los días previos. No solo son fieles, gracias Pablo, no solo son fieles que llegan de fuera, que han viajado hasta Roma, hasta el Vaticano para dar el último adiós al Papa. Hay mucho romano y mucho italiano, lo contábamos antes a las 7 de la mañana. Hoy es festivo aquí en Italia, es el día de la liberación, con lo cual hay mucho más movimiento en esta ciudad y habrá mucha más gente que se acerque hasta la Basílica de San Pedro para dar este último adiós al Papa Francisco. La ciudad se está blindando por completo. Hoy ya es viernes, mañana a las 10 de la mañana empieza aquí en esta plaza el funeral por el Papa Francisco y la ciudad está totalmente blindada. Primero, por la gran cantidad de delegaciones internacionales que van a estar representadas en este funeral. Hoy mismo empiezan a llegar algunas de ellas, la mayoría va a llegar en las próximas horas el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el que se ha especulado mucho de si mantendría algunas conversaciones bilaterales aprovechando su estancia aquí en Roma. En su agenda no hay ningún encuentro señalado, su agenda no marca ninguna cita en las próximas horas. Eso sí, la intención que tiene Donald Trump junto con su esposa, en cuanto pongan un pie en Roma, es venir primero a esta Basílica de San Pedro para rendir un homenaje al Papa Francisco antes del funeral de mañana. Pero insistimos, a pesar de que aquí se va a encontrar Donald Trump y Volodymyr Zelensky, por ejemplo, no está previsto que haya ningún tipo de encuentro bilateral, ni entre ellos, ni de momento entre Trump y ningún otro mandatario internacional, o al menos no está recogido en la agenda oficial. Y otra cosa, a las 9, desde el mismo día de la muerte del Papa Francisco, han empezado a reunirse los cardenales, que van llegando también poco a poco a Roma, van reuniéndose prácticamente todos los días. A las 9 empieza la cuarta congregación de cardenales, que no solo discuten, no solo abordan la organización del funeral y todo lo que ha sido este último adiós al Papa Francisco, sino que empiezan ya también los debates sobre hacia dónde tiene que caminar la Iglesia, hacia dónde tiene que caminar el post-Francisco, podríamos decir, en cuanto salga elegido del cónclave, que por cierto no hay fecha todavía, en cuanto salga elegido el próximo Papa. En definitiva, que hoy hay una actividad frenética aquí en la Plaza de San Pedro, porque los fieles se mezclan con los trabajadores de seguridad, con la policía que está blindando toda esta zona, pero también con los trabajadores que están montando toda la infraestructura para tanto el funeral como para que los medios de comunicación puedan seguirlo en directo desde aquí, desde la Plaza de San Pedro. Sastre, si te parece... Buenos días primero. Buenos días, Barceló. Si te parece, te dejo a ti con el resto de información. Volvemos ya a las 8:30 en una edición especial del Abierto, desde aquí, desde la Plaza de San Pedro, para seguir contando lo que ahora es una imagen de verdad muy llamativa, sobre todo por las carreras que se producen entre los fieles, como si correr les permitiera llegar mucho antes. Correr les permite avanzar a 5 personas, pero luego hay un tapón que les deja paradas en el mismo sitio. Luego tienen que hacer la cola otra vez para, exacto, para poder entrar. De la cola no se libra nadie. Luego volvemos contigo en Roma en directo. Hasta luego, Ángels. Hasta ahora mismo. Nos quedamos aquí contando ya el resto de las noticias que tienen que ver con ese contrato por la compra de balas que el gobierno decidió rescindir con Israel. Pero antes de ponernos en ello, Páramo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí, sin correr, os lo voy a contar. Mira, el minuto de ahorro, te voy a contar cómo ahorrar sin complicaciones. Con el plan Ahorro Automático de Iberdrola no tendrás que preocuparte por nada. Tu plan de luz identificará automáticamente los 2 días de mayor consumo en tu semana y les aplicará un 50% de descuento. Así ahorrarás justo cuando más lo necesitas. Si quieres empezar a ahorrar fácilmente, infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Con Alcampo sales ganando, porque tienes el bonito al corte a 9,95 euros el kilo, hasta el 27 de abril en Península y Baleares. Además, llega todo a €1 en alimentación con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo, sales ganando. Con Don Simón llega el verano. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón. No sé qué regalarle a mi madre por el Día de la Madre. Es que tiene de todo. ¿Y el cupón extra Día de la Madre de la ONCE? Que son 17 millones. Ya, es verdad. 17 millones no tiene. No lo había pensado.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón Extra Día de la Madre de la ONCE. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón Extra Día de la Madre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón. ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. A las 8:10 de la mañana, a las 7:10 en Canarias, Israel ha condenado, lo ha hecho un portavoz de su Ministerio de Exteriores en unas declaraciones, la decisión de España de rescindir el contrato que les adelantamos aquí en la SER y que implicaba la millonaria compra de balas a una empresa de ese país. Pedro Sánchez, ante la presión de sus socios, decidió dar marcha atrás con ese contrato, lo que implica la desautorización de su ministro del Interior, del ministro Grande Marlaska. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Veremos, Guille, si esa condena de Israel tiene ahora algún efecto diplomático. De momento, lo que se ha tenido en la Moncloa con esa decisión sobre la que Marlaska no ha dicho nada todavía son consecuencias políticas. Sí, el ministro ha optado por guardar silencio y de hecho tampoco tiene agenda pública y en su equipo aseguran que por ahora no va a hacer declaraciones. En la Moncloa descartan que Marlaska tenga que asumir ningún tipo de responsabilidad por la gestión del contrato, aunque hay voces en el PSOE que admiten que lo sucedido lo ha dejado tocado. Eso sí, en el gobierno no prevén dimisiones en este momento, a pesar de que Interior formalizó un contrato tan sensible, la compra de 15 millones de balas a Israel, sin comunicar la decisión a Presidencia, que 6 meses antes había dado la orden de paralizarlo. Los socialistas reconocen el malestar con la gestión, pero aseguran que todo se explica por un error administrativo y que no hubo mala fe. Lo cierto es que Sánchez dio la orden de atajar rápidamente la crisis provocada por la decisión de Interior, que hasta la mañana de ayer insistía en que era legalmente imposible anular ese contrato. Fue durante 6 meses, dijeron en el Ministerio, el tiempo que habían estado estudiando todas las posibilidades. Finalmente, en unas horas, la Moncloa encontró esa fórmula que pasa por no autorizar el envío de los palés con las armas desde Israel. La fórmula que no podía ser apareció en apenas unas horas. Guille, gracias. Hasta luego. Habló desde el Partido Popular su presidente Alberto Núñez Feijóo sobre esta decisión. Es verdad que hay socios en el gobierno de España que prefieren hacer contratos con gobiernos no democráticos. A nosotros nos gusta cumplir los contratos y hacer contratos con gobiernos democráticos todavía tiene un plus de exigencia de cumplimiento. En Sumar, en Izquierda Unida, que llegó a hablar en las primeras horas de la posibilidad de salir del gobierno, José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. La pregunta es si dan la crisis por zanjada. No del todo, porque las diferencias internas en Sumar siguen estando ahí, porque Izquierda Unida, que dio el primer paso presionando con su posible salida del Ejecutivo, exige en privado que se dé valor a este movimiento. Fuentes de la formación reconocen cierto malestar por el papel de Yolanda Díaz en las últimas horas y consideran que la vicepresidenta, con sus declaraciones, se ha atribuido unos méritos que no son exclusivamente suyos. Y enfrente, Sumar. Fuentes consultadas nos dicen que desde que conocimos el contrato con Israel buscaron una solución con el PSOE y culpan a IU de este revuelo por lanzar la advertencia de salir del gobierno y pedir la dimisión de Marlaska y de Robles. Un Marlaska, por cierto, Sastre, a quien todos los socios, desde Podemos a Bildu, Benega, Esquerra, pasando incluso por Sumar, piden que comparezca urgentemente en el Congreso de los Diputados. Josu, gracias. Hasta ahora. A todo esto, Israel ha vuelto a atacar Gaza en estas últimas horas. Esta misma noche ha causado 5 muertos en el campo de refugiados de Al-Mawasi, en otro ataque dirigido contra tiendas de campaña. Las víctimas de hoy se suman a las 60 que fallecieron ayer, a las que mató ayer en toda la franja. Entre ellos había 12 miembros de una misma familia. Médicos Sin Fronteras denuncia que Gaza lleva 50 días sometida a un asedio total. Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es. ¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia? Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo. ¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para 2. En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986 99 99. Allianz. Y a vivir. ¡Ah! ¡Qué dolor! ¿Dónde? En el cuello. Tengo tortícolis. ¿Tortícolis? Radiosalil crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Tengo una de pelis pendientes de Movistar Plus, La Infiltrada, El 47, Emilia Pérez... ¿Y por qué no te lo pones si lo puedes tener suelto? O dicho de otra manera, sin los demás. O dicho de otra manera, sin cambiar de compañía.
O dicho de otra manera, solo el Plus y ya. Todo es el Plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus. Oye, este fin de semana es el cumple de Gonzalo, ¿no? Nos juntamos para comer. Yo me encargo del vino. Venga, que en el Corte Inglés tienen un 25% de regalo en una gran selección de vinos y licores de su bodega. Rioja, Ribera, Rías Baixas, lo que me digáis. Y como seremos muchos, podemos coger diferentes. Y con el 25% de regalo, montamos otra comida. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Dice Donald Trump que les ha dado una fecha límite tanto a Ucrania como a Rusia para que lleguen a un acuerdo sobre la guerra. Ayer Moscú, saben que bombardeó Kiev con más de 200 drones y misiles contra la capital de Ucrania, uno de los peores ataques en los últimos meses. Dejó al menos 12 muertos, un centenar de heridos y después de eso Trump escribió en sus redes sociales: Putin, para. Es verdad que su tono sigue siendo mucho más duro con Zelensky que para con Putin. Y a Zelensky le viene a pedir que dé Crimea por perdida, algo a lo que el presidente de Ucrania se resiste. Nicolás Castellano. El presidente Trump sigue lanzando mensajes claros de afinidad y cierta complicidad con el presidente ruso, al que considera su amigo, y para condenar el peor ataque sobre Kiev en el último año de guerra, con más de una docena de muertos y casi un centenar de heridos, le ha dicho simplemente en sus redes sociales: Vladimir, para. Sin embargo, para hablar del presidente Zelensky, ha vuelto a decir que si tiene que renunciar a parte del territorio, quizás eso sea necesario para un acuerdo. Y de hecho ha dicho que Crimea ya la cedieron, y es literal, la cedieron hace 11 años. Desde el despacho Oval ahora dice que en su mente tiene una nueva fecha final para que se llegue a un acuerdo y para que se sienten a negociar las partes, o Estados Unidos se retirará de las negociaciones. Y mientras Zelensky, además de calificar de terroristas y descarados los últimos ataques sobre tierras ucranianas, lo cierto es que ha asegurado que de cara a las últimas propuestas de Trump no está de acuerdo con la cesión del territorio, porque así lo dice además la Constitución ucraniana. Y también ha señalado que tras la última reunión de esta semana, con la mediación de británicos, franceses y estadounidenses, ha enviado una nueva propuesta a Trump y que ahora la pelota está en el tejado de la Casa Blanca. El juez que investiga al fiscal general del Estado ha abierto una pieza separada y secreta después de haber recibido 2 carpetas de conversaciones de WhatsApp del móvil de Álvaro García Ortiz. Ahora lo que tiene que averiguar la Guardia Civil es qué contienen esas conversaciones. Pedro Jiménez. El juez que investiga al fiscal general ya tiene la información que reclamó a Google y WhatsApp del correo y los mensajes que se intercambió Álvaro García Ortiz en los días en que se publicó la denuncia por fraude fiscal contra Alberto González Amador, y el correo que desmintió el bulo que fabricó el gobierno de la Comunidad de Madrid que preside su pareja Isabel Díaz Ayuso. Estados Unidos ha remitido la de WhatsApp y Ángel Hurtado hace lo mismo que hizo este miércoles con Google. Abre pieza secreta y le da un mes de plazo a la Guardia Civil para que analice la información remitida. Los informes de la UCO condicionarán la declaración como testigo del comisionista prevista para el 23 de mayo. Concluyen con éxito las comisiones rogatorias que el Supremo libró para tratar de recuperar las comunicaciones de correo y mensajería que Álvaro García Ortiz borró cuando la investigación ya se había abierto. Y este dato: el 40% de todas las operaciones que se hacen ya en la sanidad privada, debido a los conciertos autonómicos. Mariola Lourido. Mientras las listas de espera en la pública se cronifican, los hospitales privados han pasado a realizar ya el 41% de las cirugías y a atender un tercio de las urgencias. El sector se atreve a pronosticar que, de seguir así, en 5 años harán la mitad de las operaciones. Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS. El sector privado tiene un rol importante en el Sistema Nacional de Salud, lo que ayuda a liberar recursos del sistema público y a disminuir la presión sobre sus servicios. Además, el número de asegurados bate el récord, son 12.600.000, un 20% más que antes de la pandemia, con Madrid y Cataluña a la cabeza. Cataluña es la comunidad autónoma que más dinero destina a conciertos con la privada, seguida de Madrid. Y Quirónsalud sigue siendo el grupo más potente en hospitales y camas, factura más de 4.000 millones de euros. Y ahora la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Astre. Buenos días a todos. Como todos los reformistas, el Papa Francisco deja un conjunto de pequeños cambios que, sin embargo, son casi una revolución en una institución del tamaño, la historia y la rigidez de la Iglesia Católica. El reformismo es así, consiste en hacer girar el buque sin romper el barco. Por eso, ningún otro papa recibió de parte de los católicos ultratradicionalistas insultos como los recibidos por Francisco, mientras que a muchos creyentes y no creyentes progresistas sus avances les parecen muy insuficientes.
Pero donde no hay reticencia posible es en su identificación de los inmigrantes como el colectivo más vulnerable y más en la diana de nuestro tiempo. Su voz en Lampedusa, en Lesbos, en África, en Asia, en el viaje frustrado a Canarias, era un clamor moral y político imprescindible en un mundo que criminaliza el derecho a buscar un lugar donde vivir con dignidad, con libertad o simplemente un lugar donde poder conservar la vida. Esa voz, proyectada desde el Vaticano, redime a Francisco de casi cualquier deficiencia de su papado. En 10 minutos el abierto con Mariola Urrea, Ignasi Guardans, Josep Ramoneda y Ángels en directo desde Roma. Ahora son las 8:20, las 7:20 en Canarias.